Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén supremamente bien, que esta semana hayan estado nuevamente en compañía de sus familias, cuidándose, protegiéndose mucho y bueno, llevando entonces la rienda al curso de todo este contenido académico que hemos tenido esta semana. Entonces, chicos, hoy vamos a continuar entonces con el tema de la semana pasada, donde empezábamos a ver el diagnóstico social. La semana pasada entonces vimos las características de los diagnósticos sociales, para qué servían, cuáles eran las funciones, bueno, todo lo que tiene que ver con lo relacionado pues a este tema y pues que además dejamos una tareita pues pendiente para la próxima semana y entonces hoy nos vamos a enfocar en algunas de las herramientas para hacer diagnóstico social, ¿cierto? En este caso, entonces habíamos hablado del DRP, que es el diagnóstico rápido participativo, y del diagnóstico rápido rural. Hoy específicamente vamos a hablar de diagnóstico rápido participativo, entonces voy a compartir por acá la pantalla, donde entonces vamos a iniciar a ver esas técnicas e instrumentos para trabajar con las comunidades. Vamos entonces a mirar acá. Dentro del diagnóstico social vamos a ver entonces el DRP, vamos a ver las generalidades, la caja de herramientas y dentro de ellas pues cómo se planean y ejecutan y cómo sería el análisis y la validación del mismo. Antes de empezar a hablar de esas herramientas que tiene el DRP, entonces vamos a ver qué es un DRP, qué es el diagnóstico rápido participativo. Acá entonces tenemos varios significados donde nos dice entonces que el DRP es una metodología de trabajo donde podemos recopilar y analizar información producida por diferentes grupos poblacionales en un tiempo comparativamente corto frente a otros métodos. ¿Por qué? Porque es rápido. Es una actividad realizada sobre el terreno, o sea, sobre la comunidad, en el territorio, enfocada a obtener información sobre la cotidianidad de un grupo poblacional de forma rápida y eficiente. También lo podemos ver como un método para estimular y apoyar a los miembros de un grupo en la exploración, análisis y evaluación de sus limitaciones y potencialidades del desarrollo. En un tiempo determinado, y que nos va a permitir tomar decisiones argumentadas oportunas en relación con sus proyectos comunitarios. Aquí tenemos pues otros conceptos donde nos dice, por ejemplo, que favorece los procesos de consenso y disenso dentro de las comunidades, donde es una metodología de diagnóstico cualitativo, donde favorece la participación en grupo, la participación comunitaria, eh, donde nos va a permitir construir puntos de vista en relación a un tema específico pues, que le compete a las personas. ¿Sí? El DRP entonces tiene como finalidad, tiene como objetivo específico, muchachos y muchachas, que los grupos poblacionales identifiquen sus intereses y fortalezcan sus capacidades de decisión y solución acerca de las propias necesidades. O sea, ellos por medio de esas actividades o por medio de la actividad que ustedes en un determinado caso apliquen en territorio, lo que van a determinar es si van a mirar qué posibilidades, qué debilidades, qué fortalezas tienen y cómo potencializar eso. Ya ahorita más adelante entonces vamos a dar unos ejemplos. ¿Listo? ¿Qué pretende entonces el DRP? Que entonces los grupos investiguen y analicen su situación, que definan sus prioridades, que desarrollen alternativas factibles de solución a sus problemas, que puedan compartir conocimientos y experiencias con otros y que faciliten la dinámica del trabajo en el grupo. ¿Cuáles son las ventajas? Que el DRP valora el conocimiento local, permitiendo el intercambio mutuo entre los participantes. Dentro del diagnóstico rápido participativo y en el rural también, se valora mucho el conocimiento de las personas. Y por eso es que a las comunidades les gusta mucho, porque es de la construcción de sus propios conocimientos que identifican esas potencialidades o esas debilidades y buscan al mismo tiempo las soluciones. Democratizan el saber. Los grupos analizan conjuntamente su realidad, son los dueños de los resultados.
Las diversas responsabilidades se distribuyen entre todos y no queda en cabeza de una sola persona. Los facilitadores también aprendemos cuando estamos aplicando el DRP porque no tenemos el conocimiento absoluto, no tenemos la última palabra, sino que como se construye en conjunto con las comunidades, entonces también aprendemos de este proceso. Fomenta la actitud diferente del agente externo. Cuando hay una empresa, una institución externa como el grupo, el DRP le permite, y ahorita lo vamos a ver con una de las técnicas, generar diferentes actitudes hacia la comunidad, ¿cierto? En cuanto a la función pues, del diagnóstico, y quien asume un rol de facilitador es un proceso de construcción creativo, como ya lo hemos dicho, y es un método que posibilita la participación activa del grupo. Vamos a mirar entonces, antes de las técnicas, vamos a mirar que dentro del DRP hay unos roles para la realización de ese DRP como tal, ¿cierto? Entonces, esos roles, ¿quiénes son? Está primero el coordinador del DRP. ¿Qué hace entonces el coordinador? El coordinador, como todos los jefes, tiene la responsabilidad de armar, evaluar y ejecutar todo el proyecto, ¿sí? Tiene contacto estrecho con todos los actores involucrados. Facilita el proceso de documentación para poder que se lleve a cabo todo el trabajo. Prepara y modera el taller de planificación del DRP y propone la composición del grupo. También tenemos entonces al facilitador y al observador. El facilitador es el coequipero, todos son coequiperos, pero digamos que es como la mano derecha del coordinador. ¿Qué hace entonces? Introduce los métodos a la comunidad, o sea, introduce las técnicas a trabajar con la comunidad, modera el proceso de trabajo, es el canalizador entre los grupos, es el que va a conversar con ellos, los invita a participar, los convence de participar, y más perezas, todo lo demás, y equilibre la orientación y los resultados con flexibilidad. Y está el observador, que entonces es, digamos, el que le ayuda al facilitador, pues ya él entra, o sea, apenas el facilitador hace como todo el trabajo de entrar a la comunidad, entonces ya él entra, es el responsable del material del trabajo, observa todo el proceso, tiene una responsabilidad grandísima y es tomar nota del proceso y de los resultados de ese proceso, y es el responsable de levantar la copia de los modelos elaborados. Así entonces, teniendo claros cuáles son los roles que se dan dentro de la elaboración de un DRP, vamos a mirar entonces como el camino o la ruta para preparar ese diagnóstico rápido participativo. Entonces, primero tenemos un equipo que va a consultar sobre un tema. Entonces, lo primero es definir y aclarar el tema que yo voy a trabajar, ¿cierto? Supongamos que yo quiero mirar la importancia de la educación en un determinado barrio. Entonces, yo quiero mirar primero y consultar sobre el tema de la educación. Segundo, voy a aclarar y priorizar los temas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando uno se plantea una pregunta de investigación, de esa pregunta sale todo un abanico como con 10 preguntas más. Entonces, como muchas veces no tenemos el tiempo para hacer las 10 preguntas más la primera, entonces ahí tenemos que aclarar y priorizar los temas que sean relevantes para llevarlos a ejecución. De ahí entonces, aclarados los temas, ¿qué hacemos? Elaboramos un plan operativo de trabajo. Apenas definamos el plan operativo de trabajo en tiempo, en semanas, en meses, como el cronograma, definimos las preguntas a investigar. Entonces, listo, vamos a definir del tema A, del tema B, qué preguntas vamos a investigar y las definimos, ¿cierto? Cuando ya tengamos estas preguntas a investigar, entonces definimos las fuentes de información que se pueden dividir en subgrupos de información. Ya una vez definidos esos subgrupos de información, ¿qué hacemos? Definimos el método y el procedimiento, que es lo que ahorita vamos a ver más adelante. Cuando aplicamos la técnica o el método, o los métodos, porque se pueden hacer varios dependiendo el trabajo que estemos haciendo, elaboramos un plan detallado para desarrollar las herramientas más precisas. Se recomienda hacer una prueba piloto con un grupo pequeño o hacer pues como un pequeño ensayo
para mirar y pues sí, digamos, minimizar un poco como el error. Ajustamos, apenas uno hace esa prueba de antes, esa prueba piloto y mira pues como que sí, como que no, que de pronto haya que ajustar algo, entonces se aplica el diagnóstico en la comunidad ya pues directamente. Apenas tenemos los resultados, entonces tabulamos, analizamos, interpretamos todos esos resultados y finalmente, y como parte obligatoria, se debe socializar los resultados que tenemos con la comunidad. En eso muchas veces podemos fallar como agentes sociales, porque muchas veces por el afán o por las circunstancias, uno va a la comunidad, aplica, saca la información, pero nunca regresa con la información. Las comunidades regularmente se quejan de eso. Entonces tenemos que ser muy consecuentes con esa información. Si la comunidad nos está dando la oportunidad de entrar, de conocerlos y de brindarnos una información, lo mínimo que podemos hacer es ir a hacer una devolución de esa información. Vamos entonces a empezar con la caja de herramientas, que son los, pues, que vienen siendo los instrumentos, las técnicas, los métodos para aplicar el DRP. Listo. ¿Qué son entonces los instrumentos? Son los instrumentos o las técnicas, como les dije, de análisis que permiten a un grupo de personas construir conjuntamente los puntos de vista y documentar las miradas referente a un tema determinado o un tema dado. Vamos a mirar entonces con detenimiento esta tablita que está acá, donde entonces nos muestra que esta caja de herramientas para yo aplicar un DRP está dividido en varias categorías, ¿cierto? Entonces, la primera podríamos hablar de jerarquización, o sea, yo podría hacer un DRP con técnicas de jerarquización. ¿Cuáles se encuentran acá entonces? ¿Qué técnicas? Está la jerarquización simple, la colectiva, el ordenamiento de dos en dos y la matriz de jerarquización. Podemos mirar también los diagramas. Está dentro de los diagramas, ¿cuál podemos ver? El diagrama pastel, el diagrama de Venn, la red de flujo y la red de relaciones. También podemos hacer DRP por medio de mapas, que es el mapa mental y el mapa parlante, que ahorita lo vamos a mirar con detenimiento. También podemos hacer DRP con la observación, donde entonces tenemos un tipo de observación que es abierta y anónima, orientada y espontánea o directa y participante. También tenemos las entrevistas, donde está la estructurada y la semiestructurada, y tenemos otras técnicas de recolección de información para el DRP, como la balanza y las artísticas y culturales. Ojo chicos, no es que tengamos que hacer las 20 técnicas para hacer un DRP, no. Simplemente lo que les estoy mostrando acá es la multiplicidad de formas y de herramientas que podemos aplicar para hacer un DRP, que podemos aplicar una, dos, cuatro o tres o varias para hacer un DRP. Todo de que depende del tipo de análisis que se necesite hacer. ¿Listo? Vamos entonces a empezar con las técnicas de jerarquización y priorización. ¿Qué son estas técnicas entonces? Son instrumentos analíticos que me van a permitir identificar cualitativamente problemas importantes, preferencias y datos relevantes en la comunidad. ¿Sí? También me va a permitir comparar alternativas y establecer un orden entre ellas. ¿Para qué las utilizo? Se utilizan en procesos comunitarios de toma de decisiones donde yo le ayudo a la comunidad a expresar y visualizar las prioridades de forma simple, clara y entendible para ellos. Ojo, en el DRP, una de las características en todas las técnicas que vamos a ver es que el lenguaje debe de ser un lenguaje sencillo y entendible para todos. Quiere decir que si yo me voy a ir a trabajar con un grupo de jóvenes que son analfabetas, pues no les puedo hablar en términos elaborados. Yo tengo que aprender a hablar, por decirlo de alguna manera, la jerga de ellos para que de esa manera podamos realizar la actividad y ellos me puedan contar a mí como profesional social qué es lo que sienten, piensan y dicen. Ya está en mi pericia profesional traducir lo que ellos dijeron en esa actividad al informe técnico que ya presento como en la empresa. Listo. Estas técnicas entonces facilitan la respuesta de preguntas como
qué opción es prioritaria, cuál es la segunda, y pueden ser ampliamente utilizadas en la identificación prioritaria de objetivos y la distribución de recursos, definición de actividades y preferencias, entre otros. ¿Cuál es la mejor forma entonces de aplicar este tipo de técnicas? Por medio de juegos locales o juegos de mesa que tengan información pues básica. Dentro de estas, entonces, dentro de esta técnica de jerarquización, entonces tenemos la priorización simple. Ojo, yo acá no voy a explicar todas y cada una de las técnicas. Voy a explicar, digamos, por decir las más importantes y intenté pues como abarcar las que yo más he visto como en el trabajo en campo. Listo. Entonces la priorización simple me va a permitir a mí constatar de una manera rápida las áreas problemáticas o las preferencias de los habitantes y así poderlas comparar. Estas preferencias y prioridades se establecen otorgando valores de las de diferentes opciones. Les voy a poner un ejemplo. Todos los ejemplos que están acá son ejemplos de la realidad. En un municipio a nivel nacional, creo que ya alguna vez les había contado este ejemplo, se pretendía que la comunidad priorizara los proyectos con el fin de saber orientar la destinación del recurso, ¿cierto? Como era un trabajo con campesinos, los campesinos se enredaban diciéndoles hay tantos miles de millones de pesos, ¿sí? La intención era que ellos supieran que había un techo presupuestal, ¿sí? Que no era como que todos los proyectos se podían hacer con cantidades y cantidades de plata, sino que había un techo y que ellos tenían que aprender a priorizar cómo distribuir ese techo presupuestal, ¿sí? Entonces, para eso, a ellos se les entregó una cantidad de frijoles, unos puñaditos de frijoles, y a esos frijoles se le dieron valores simbólicos. Entonces, vale 100, vale 50, vale 30, así, y teníamos un techo de 3.000, por decirlo por algún ejemplo, ¿cierto? Ellos tenían una cantidad de proyectos a escoger y lo que tenían que hacer era empezar con esos puñaditos de frijoles a dividir esa cantidad de frijoles en los proyectos que estaban ahí. Cuando ellos empezaron a ver entonces que supongamos, digamos, el primer proyecto le dieron 600, pero eran 5 proyectos y les quedaban 400, y empezaron a decir, ay, no, venga, es que no, de pronto le metimos mucha plata al primero y todos son importantes, entonces tenemos que empezar a distribuir. Entonces eso les permitió a ellos priorizar de una manera rápida, fácil y entendible para ellos cuánto dinero se le podía distribuir a cada uno de los proyectos y a todos y cada uno qué nivel de importancia pues se le podía dar. Pasamos entonces a las técnicas de matriz de jerarquización. En esta técnica entonces se valoran aspectos donde uno da unos criterios y donde se califican de muy adecuados hasta poco adecuados, ¿sí? Tiene unas ventajas como desventajas. Entonces, dentro de las ventajas están pues, que los criterios de la comunidad son visualizados, que la comparación de las alternativas se realiza de manera indirecta, que favorece las discusiones grupales, que el procedimiento puede ser variado y que la matriz elaborada sirve de base para futuros análisis. Dentro de esas desventajas, entonces está que es mucho más compleja y necesita más tiempo que otras técnicas, ahorita lo vamos a ver por qué, induce al error a eso más rápido, ya vamos a mirar pues como el ejemplo del por qué, y a veces se puede olvidar que es un proceso de discusión y que esto es importante. Cuando hacemos la selección de las alternativas, en el proceso de discusión se debe concentrar la identificación de aquellas alternativas que se van a evaluar y en la búsqueda de consenso sobre criterios y normas. Entonces, ¿qué pasa? En esta matriz, que la vamos a ver acá en el ejemplo, yo lo que hago es que yo doy criterios de evaluación, ¿sí? Y yo les digo a ellos que tenemos que empezar a evaluar según una cantidad de criterios y sucesos cuál es más importante para ellos y cuál es menos importante para ellos. Y de esa manera que ellos puedan elegir. Entonces vamos a mirar acá el ejemplo. Los habitantes del barrio Morro Hermoso se encuentran preocupados por el aumento de las condiciones de desigualdad en las que actualmente viven.
Para ello, con el apoyo del profesional social, se les entrega la siguiente tabla, donde ellos deben de darle un valor que represente la importancia del problema. De esta manera, escoger cuál de las causas es la más relevante y así priorizar los recursos hacia la misma. Los valores están entre 10 siendo lo mínimo y 60 siendo lo máximo. Entonces, es más larga porque ellos primero que todo tuvieron que haber identificado cuáles eran, digámoslo así, esas causas para poder decir que estábamos hablando de condiciones de desigualdad, ¿sí? Entonces, primero identificaron que el problema eran las condiciones de desigualdad. Y digamos que dentro de ese problema, entonces, desglosaron los problemas que ya tenían, que ellos ya habían visto. Entonces, dentro de esos, ¿cuáles estaban? Elevados niveles de desempleo en el barrio, falta de servicios públicos básicos, deserción escolar, porque entonces los niños se salen de la escuela para buscar empleo, y aumento de niveles de violencia. A ellos entonces, digamos, para el ejemplo práctico de este caso, fueron 6 participantes del barrio y se les dieron los valores. Entonces ellos lo que empezaban a hacer en la tablita era poner el valor por cada problema y al final se suma. Entonces, ¿qué se dice aquí? Que para ellos el problema más importante o la categoría más importante del problema de condiciones de desigualdad eran los niveles elevados de desempleo en el barrio. Con esto entonces, ¿qué se pretendía? Que ya con este tema se iba a montar un proyecto de intervención para mejorar ese nivel. ¿Listo? Una vez superado ese nivel, digamos que ya se cumplía un chulito a la hora de hacer las condiciones de desigualdad, faltaban los demás. Pero entonces, es el ejemplo más básico de matriz de jerarquización. Vamos a pasar entonces a la categoría de diagramas, mapas y modelos. Tiene varias características. Todas favorecen el diálogo y el análisis participativo, transmiten información importante en forma de imágenes o símbolos, que eso, por ejemplo, para las comunidades y sobre todo para las campesinas es muy importante porque por lo general a todos nos aburre tanta letra o los campesinos no están acostumbrados a ver diapositivas. Entonces, para ellos, las mejores técnicas son las que son jugando. Cuando los ponen a jugar, por más tímidos que sea, ellos van hablando y van confesando sus realidades. Describen contenidos y procesos complejos de manera clara y fácil de comprender, ofrecen la oportunidad de participación a todo tipo de personas sin importar el nivel de escolaridad porque es jugando. Entonces, en este caso, una persona que sea analfabeta, si le entregamos una imagen, no tiene necesidad de escribir o de leer porque él lo puede representar con una figura, ¿sí? Pueden ser aplicados en diferentes casos, generan resultados palpables, ellos ven el resultado, analizan ese resultado, ¿sí? Y permiten a los grupos que sean más tímidos o que no sean pues como tan rápidos o tan efectivos participar en la búsqueda de soluciones. Los diagramas o los mapas pues como tal pueden utilizarse para dos cosas. Entonces se utilizan como un paso de entrada a la planificación participativa y así formular la base y la toma de decisiones, y se emplean también porque sirven para la planificación, la discusión y el análisis de la información dentro de un equipo en la comunidad. ¿Qué debemos evitar al usar esta técnica? Primero, gastar mucho tiempo en la elaboración elegante, porque pues no justifica llevar el supermodelo, la supermaqueta, porque la intención es que estos diagramas se hagan con la comunidad dentro del proceso, ¿sí? Entonces no hay necesidad de llevar algo súper elaborado, porque la idea es que ellos se sientan en confianza y puedan trabajar sobre ello. No hay necesidad de hacerlos pegados a la norma. Uno puede variar el asunto en este tipo de técnicas y casi que en todas las técnicas. No es bueno colocar muchas reglas porque se van a enredar y los van a bloquear. No podemos dar por sentado que los símbolos usados o convenciones son de entendimiento. Es importante que todos puedan leerlas o que todos entendamos para qué son esos símbolos que están ahí, ¿sí?
Otro error que se comete o que debemos evitar es confiar en que los diagramas son el único medio de comunicación, y el otro error sería llevarse el diagrama sin dejar una copia en el grupo, porque para ellos es importante. Casi siempre los piden en las juntas de acción comunal, porque eso les permite hacer trabajo con las comunidades. Me explico, muchas veces uno hace los trabajos de diagramas, digamos, solamente con los líderes, pero ellos quieren llevarse eso a sus propios territorios. Entonces piden que en la comunal o en la JAL dejen un modelo para ya ellos luego replicarlo con las comunidades, ¿sí? ¿Qué se debe tener en cuenta entonces para trabajar ese tipo de técnicas? Utiliza materiales locales. Si hay tierra, si hay piedras, si hay palos, si hay hojas, trabajar como con los materiales que se tengan allá y que ellos se sientan cómodos con eso, ¿sí? Preparar los croquis y delimitarlos en el lugar de trabajo, improvisar y experimentar con dibujos, mantener el diagrama apropiado a las personas a quienes va dirigido, o sea, que pues un diagrama diferente al que hacemos con un niño, al que hacemos con un joven, al que hacemos con un adulto, al que hacemos con una persona con condiciones especiales. Pues es bueno probar el diagrama con un grupo pequeño para mirar cómo se puede desarrollar, y la idea no es llevarlo como contextos, sino que sean imágenes como tal. Siempre se debe llevar una copia del diagrama, porque uno nunca sabe que se le dañe, entonces es mejor llevarse otro por si las moscas, ¿sí? Visualizar las preguntas de manera clara, explicar y pedir que se explique cuidadosamente el propósito y significado de la actividad que vamos a hacer, solicitar a los miembros de los grupos que presenten los avances y el resultado final del trabajo, y siempre se recomienda terminar el ejercicio con una reflexión y análisis por parte del grupo. Uno entonces de esos diagramas es el diagrama pastel. Listo. Nos dice entonces que el diagrama pastel informa sobre proporciones relativas, más no exactas. Por ejemplo, entonces habla de cantidad de niños, de jóvenes o de nivel escolar o de adultos, pero no de manera exacta, sino en valores como tal. Es utilizado para el análisis de la situación, para desarrollar y priorizar opciones. Es muy útil cuando es difícil tener valores absolutos o cuando la cuantificación es de naturaleza sensible dentro del grupo. Y la información que cuando la información tiene un grado de incertidumbre, debe ser comprobada por otras técnicas o otro tipo de informantes. Aquí vamos entonces a hablar de otro tipo de diagrama, que es el diagrama de Venn y la red de relaciones. ¿Por qué lo junté? Porque son muy parecidos. Listo, entonces, ¿qué hace el diagrama de Venn? Representa sistemas de relaciones entre un individuo o un grupo o organizaciones o personas con su entorno, ¿sí? Identifica instituciones e individuos importantes, muestra el grado de aceptación de ese grupo de personas o esa institución que tienen para las personas o para la comunidad. Y la red, la única, digamos que la característica adicional que puede tener la red es que se usa con mayor énfasis para análisis de una situación específica. ¿Cómo se aplica entonces esto? Más o menos como lo decíamos arriba, delimitamos el lugar de trabajo, hacemos la entrega de los materiales, en el centro del lugar se pueden utilizar tarjetas, figuras, nombres, conceptos, instituciones, personas, fotos, que es pues como la imagen representativa de lo que se va a analizar. Se pregunta siempre a las personas con quienes se relaciona ese ente que estamos analizando, ¿sí? Y se establece los grados de relaciones. Podemos decir si la relación es mucha, poca, regular, mala, no existe, todo lo demás, ¿cierto? Y la distancia frente a eso. Aquí entonces vamos a dar un ejemplo que trabajé en un proyecto con la Fundación El 5. Trabajábamos en los municipios, yo era pues la encargada del suroeste antioqueño, y acá estábamos haciendo la constitución del Consejo Municipal de Desarrollo Rural en el año 2013. Para ese momento entonces nosotros convocábamos a todos los campesinos líderes de todas las veredas, y una de las actividades era hacer un mapeo de actores, o sea, un diagrama de evento.
Mire que cambia el nombre. ¿Por qué? Porque si yo le digo al campesino diagrama de Venn, no le va a llamar mucho como la atención, a muy diferente si yo le digo vamos a identificar qué actores tienen relación con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Entonces, para este momento se les explicó entonces que si hacíamos una raya firme, era una relación fuerte, que si hacíamos rayas punteadas, era una relación débil, y si hacíamos muchos punticos, era una relación inexistente. Los campesinos mismos empezaron a identificar qué actores creían ellos que eran los que se tenían que relacionar con el Consejo Municipal. Entonces, hablaban de la OMATA, hablaban de la Secretaría de Federación, hablaban del Consejo Municipal, de la Secretaría de Salud, de la Protección Comunal, de las asociaciones de mujeres, cuando habían en los municipios o cuando hay, de las de los bancos, hablaban de la iglesia, hablaban del sector educativo, hablaban pues, de diferentes actores y empezábamos a mirar ese tipo de relaciones. Este ejemplo es, por ejemplo, es del municipio de Ciudad Bolívar y, por ejemplo, ellos identificaban acá que no existen relaciones fuertes, ¿sí? Que había una relación débil entre el CMR y la OMATA y el Consejo Municipal, que digamos para el caso de otros municipios eran las relaciones más directas porque son los que le daban el enfoque y el crecimiento y el sostenimiento al Consejo Municipal como tal. Y que el resto de las instituciones que ellos habían identificado pues no tenían relaciones. Entonces el trabajo que tenían que hacer ellos de ahí en adelante era empezar a mirar cómo era que se iban a relacionar y a fortalecer dentro de ese proceso para no caerse en el tiempo. Pues es muy normal que uno vaya, monte un proceso, monte un proyecto, lo explique, pero el proyecto dura mientras la institución está. La intención era que el consejo durara y perdurara independiente del cambio de alcaldía, de que la institución de 5 estuviera, no estuviera, si la gobernación iba o no iba. La intención era que pudieran seguir y por eso se hacía este tipo de trabajo como el mapeo de actores. Vamos aquí entonces a pasar a mirar el mapa parlante, que el mapa parlante es lo mismo que nosotros hablamos como la cartografía social, por decirlo también de alguna manera. El mapa parlante es un croquis de una área geográfica que utilizamos para analizar una situación y el desarrollo de la visión. El mapa parlante es muy importante en los contextos comparativos. Se hacen mapas para utilizar recursos, para identificar conflictos, para identificar actores, para identificar estructuras sociales como tal. El mapa, entonces, dentro de las orientaciones de aplicación, el mapa debe ser conocido por las personas, se debe asegurar que el material esté disponible, que se pueda mover en el espacio donde estamos haciendo el taller. Se invita a que se cambien y corrijan cosas en el camino. Se debe disponer de 2 horas para hacerlo, más o menos. Claro que uno, dependiendo del tiempo que tenga, delimita el tiempo con las personas que lo esté haciendo. Intenta generar convenciones y reglas de trabajo, facilita la discusión, pues que lo que ellos hablen aparezca dentro del mapa, describe el resultado conjuntamente en el lugar y se debe tener en cuenta que lo que no aparezca, pues que lo que haga falta se vea en el mapa y que eso pues es importante, ¿cierto? Que ellos lo puedan relacionar. Aquí como ejemplo, entonces volvemos al mismo proyecto del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 2013, pero esta vez en el municipio de Valparaíso. Otra de las actividades que nosotros hacíamos con ellos era que ellos identificaran cuál era su municipio, dónde vivían y cuáles eran los atributos físicos que tenía el municipio, ¿sí? Entonces, yo llevaba unas cartulinitas, que son estas que están acá de colores, como con lo que tenía el municipio. Entonces, yo llevaba aquí iglesias, que el banco, que la compra de café, que las vías, que el acueducto, le ponía pues como diferentes atributos físicos del municipio, ¿sí? Y ellos
lo que hacían era que entonces empezaban a dibujar, por ejemplo, acá están todos los de Valparaíso, en este cuadrito hicieron pues un croquis del municipio como ellos creían que era, porque no había ninguna ayuda visual o que les dijera cómo era el mapa. Luego lo hacían a mano alzada y luego lo que ya hacían acá era empezar a distribuir entre las vías, los ríos, dónde estaban los ríos, dónde estaban las escuelas, dónde estaban las casas, dónde estaban las iglesias, y eso les permitía a ellos visualizarse y mirar qué les faltaba o de qué estaban fuertemente constituidos dentro de su territorio. Hay otra técnica que es la observación, que la observación pues creo que ya ustedes la han visto en otras partes, pero igual pues entonces la vamos a hablar acá. La observación entonces se caracteriza por ser explorativa, por considerar aspectos nuevos, por tomar en cuenta la vida normal, la cotidianidad, los procesos rudimentarios de las personas, fomenta el entendimiento del contexto y requiere de pocas preguntas. Es muy útil para identificar nuevos temas a investigar que de pronto antes no habían sido vistos o no habían sido identificados, y simplemente cuando estamos sentados en el barrio mirando algo o estamos haciendo el taller y estamos mirando algo, pues nos percatamos de que de pronto hay otras cosas que no habíamos tenido en cuenta antes y que es útil hacerlas. Entonces la observación es muy buena para eso, sirve para levantar información cualitativa adicional, controla y corrige datos que de pronto estaban erróneos de trabajos pasados, y se pueden realizar de manera que sea autoobservable o ejecutadas por otros, que tienen que tener pues como una guía para su elaboración, ¿cierto? La observación directa, que es una de las formas, es un registro minucioso y sistemático de los fenómenos observados en el contexto real del que estamos viviendo, y se puede hacer de manera anónima o abierta, ¿sí? Hay aquí varios datos importantes con la observación. Primero, que el instrumento de documentación importante es el diario del campo. O sea, yo estoy observando y casi que si tengo muy buena memoria me lo grabo, y si no, estoy con libretica en mano apuntando todo lo que yo veo en ese proceso. O sea, si yo estoy haciendo un trabajo de campo, de observación con los niños, y yo quiero ver los niños cómo trabajan o cómo aprenden dentro de la escuela, yo tengo que estar súper pendiente visualmente, apuntando todos los detalles mayores y pormenores que yo vea en ese proceso de esa escuela, ¿sí? Y tiene que ser de la manera más natural, no es que los niños estén improvisando o actuando, no, tiene que ser en un contexto muy natural para que esto pueda ser efectivo, ¿sí? Esto es pues muy importante, ¿cierto? Por eso les decía que tienen que ser realizados en situaciones naturales. La observación directa se debe hacer de una forma discreta, no es pues como que todo el mundo me vea ya haciendo así, sino que yo pueda ir, que en la manera de compartir, de hablar con las personas, de todo eso, pues ellos me puedan contar, porque no se van a sentir como presionados. Hay un dato muy importante: cuando yo llevo libretas, cuando yo llevo grabadoras periodísticas, cuando yo llevo cámaras para tomar fotos o el celular, yo le tengo que pedir permiso a la comunidad para que me deje hacerlo. ¿Sí? No es como que yo esté haciendo y voy y le tomo una foto al escondido, porque eso no se puede hacer. De hecho, cuando yo estoy haciendo una investigación, un trabajo de campo, y voy a hacer esto, llevo una planilla hecha con antelación donde yo le pido el permiso o el consentimiento informado a las comunidades para que me dejen. Si es con menores de edad, mucho más que cierto, tienen que firmar los papás para yo poderles tomar fotos, para yo poder hacer un video, para poder divulgar eso. Tiene que ir con un previo permiso de las comunidades o de los papás como tal. ¿Listo? Vamos a pasar entonces aquí a la encuesta y a la entrevista para que vayamos pues finalizando también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la encuesta y la entrevista? Cuando hablamos de la encuesta,
es la descripción de un método para tener información de una muestra de individuos, ¿cierto? Esa muestra es una fracción de la población, o sea, si yo tengo una población de 100 personas y ese es mi objeto, mi muestra representativa van a ser 40 o van a ser 60. Entonces, la encuesta es a un grupo específico bajo ese 100% de mi población objetivo como tal, ¿sí? Las encuestas yo las puedo hacer de diferentes maneras, las puedo hacer telefónicas, las puedo hacer por correo o las puedo hacer de manera directa preguntándole a la persona, ¿sí? Pueden ser enfocadas hacia dar opiniones y actitudes, que son encuestas preseleccionadas, o pueden ser enfocadas hacia las características comportamentales y de la realidad, como entonces preguntarle por el estado de la salud de las personas, el estado de la vivienda, las preguntas de gasto y consumo que hacemos, o los hábitos de vida cotidiana. Las preguntas de la encuesta pueden ser abiertas o cerradas, dependiendo del tipo de encuesta que vayamos a hacer. Se pueden usar escalas de valores, de ordenamiento de alternativas. Su calidad depende de cómo se haya sido estructurada. Y se deben de llevar a cabo únicamente para obtener información estadística. ¿Sabes? Cuando yo digo, del 60% de la población consultada, el 20% dijo que mantiene todas las luces prendidas de la casa las 24 horas del día. Entonces me tiene que permitir hacer ese tipo de análisis y arrojar ese tipo de resultados, ¿sí? Y siempre las personas deben de autorizar la elaboración de la encuesta. Por eso es muy normal que cuando uno haga una encuesta, las personas le pregunten a uno, muéstrame las preguntas antes, y no es para delimitar las respuestas, sino también como para que validen, porque tienen que mirar que no sean susceptibles a la persona, ¿sí? Pasamos entonces a la entrevista. ¿Cuál es entonces la diferencia con la entrevista? Que su principal característica es permitir una comunicación directa con la fuente de la información. O sea, yo voy y te entrevisto a ti. Lo puedo hacer también virtual, sí, pero es más algo bidireccional. Yo voy dando a ti, voy con un formato, voy con un objetivo y te hago unas preguntas a ti frente a un proceso que por lo general es mucho más cualitativo que la encuesta, porque como yo le voy a preguntar a 10 personas diferentes, pues el resultado puede ser un poco diferente porque los pensamientos son diferentes, o sea, es de cada persona, ¿sí? La entrevista semiestructurada, que es la que, digamos, es la que más aplica para el caso del TRP, utiliza un lenguaje cercano a las características y fuentes de la información. Entonces yo tengo que hablar en un lenguaje que sea asequible para el adulto mayor, que sea asequible para el niño, que sea acorde al sexo de la persona y al nivel escolar. Se trabaja con cuestionarios abiertos, utilizando temas o guías claves, que es cuando yo lo hago más conversacional, y se adapta de manera flexible al procedimiento y los temas de la entrevista y a las necesidades del interlocutor. El hecho de que sean las respuestas cualitativas me puede, o sea, las respuestas son diferentes, pero me lleva a determinar categorías de respuestas, ¿sí? Entonces, puede ser que las personas, por más diferente que me hablen, pues igual me terminan dando ciertas características de la respuesta, que yo luego lo que hago con eso al tabularla es identificar esas categorías. Y finalmente entonces pasamos a las técnicas artísticas y culturales, que entonces son aquellas técnicas que comprenden los conocimientos populares como las historias de vida, como los estudios de caso, como las canciones, como las poesías, como las dramatizaciones, que también los conocemos como el sociodrama, que es donde esa comunidad por medio de la expresión nos manifiesta una problemática, que es muy importante y es muy válida, porque muchas veces ellos no son capaces de decirlo de una manera tan verbal, tan directa, pero entonces sí lo hacen por una obra de teatro. Entonces es cuando identificamos, por ejemplo, temas de violencia intrafamiliar en la forma como el niño dramatiza e interpreta los roles de su casa, por ejemplo.
y ahí podemos identificar problemas y potencializar soluciones. Puede recibir y recoger el saber local de las experiencias adquiridas por las comunidades, proporcionan información detallada sobre los valores, sobre la historia, sobre las prácticas cotidianas, da mucha confianza y el diálogo y la elaboración pues son conjuntas porque las personas se tienen que poner de acuerdo, entonces generan mucha confianza, ¿sí? Para su aplicación, entonces se formula un tema o una actividad, entonces yo le puedo decir, bueno, vamos a jugar mamacita y quiero mirar cuáles son los roles. Entonces la comunidad empieza a actuar y a mostrar esos rasgos específicos de las familias en determinada comunidad, ¿sí? Se utilizan materiales disponibles que estén en el lugar, eh, es espontánea, identifica talentos o potencializa talentos. Hay personas que, como les dije ahorita, de pronto no les va tan bien hablando, pero les va súper bien cantando. Entonces, de esa manera, esa persona pues también se siente útil y sabe que de esa manera puede proporcionar información. Se debe hacer mucho énfasis en el tema que se va a representar para no salirnos del contexto y se usan medios de registro de audiovisual para poder pues luego hacer análisis. Con estos chicos terminamos el DRP. Ya entonces queda para un próximo video explicarles el diagnóstico rápido rural. Hago entonces la aclaración que el contenido técnico de esta presentación lo tomé de otra presentación de otros profes que si bien no datan el año y la universidad, lo hicieron Calomero Ramírez Rabe y José Fernández Torres, y hicieron pues como toda la investigación de la lectura superjuiciosa de lo que era el DRP y las técnicas, y los ejemplos sí fueron producto del trabajo profesional que yo he realizado durante estos años. Muchísimas gracias. Saben entonces que si tienen dudas, inquietudes, preguntas, me las pueden hacer vía correo electrónico por medio de la líder del grupo o y pues se las respondo ya sea por correo o se las respondo por medio de otro video. Y entonces estamos pendientes de enviarle la otra presentación. Les mando un fuerte abrazo, se cuidan bastante y nos vemos luego de Semana Santa.